La última clase de este año. Al año nos volvemos a encontrar, bueno, Sí, doctor. con los que repitan. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve bien. Ya. Bueno, he tratado también de resumir, como hemos hecho todas las clases, lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? Es esto, conocer las funciones específicas del calcio y fósforo y conocer cómo se regulan ambos elementos. Entonces, ¿qué es el calcio? El calcio es un elemento mineral que está en el organismo, desempeña una función vital en la función neuromuscular, en la contractilidad cardíaca y también en la contractilidad de vasos sanguíneos, sobre todo de arterias, ¿no es cierto? Es importante en la cascada de la coagulación. El calcio por sí mismo es el factor 4 de los factores de coagulación y es súper importante en la mineralización del hueso. Por su parte, el fósforo es el constituyente más importante de los fosfolípidos de las membranas celulares. Todas las membranas celulares tienen fosfolípidos, entonces tienen componente de fósforo. ¿Cómo se regulan? Esto es bien interesante. Por acción de las hormonas calciotropas, fíjense que cuáles son estas, la paratormona, el calcitriol y la calcitonina. Tres niveles, en el intestino, en el hueso y en el riñón. El calcio se encuentra en 50% libre como calcio iónico y ustedes cuando pidan calcio pueden pedir un calcio total sérico o pueden pedir un calcio iónico también al laboratorio. El 40% del calcio está unido a albúmina y el 10% del calcio está unido a citrato, fosfato y otras sales, que pueden ser unas bases, como hemos visto el día de ayer. Fíjense que esto es muy importante. Todos estos órganos intervienen en la regulación del calcio y fósforo. Primero están las glándulas paratiroides, que están en la cara posterior de la glándula tiroides en número de 4, 2 superiores, 2 inferiores. ¿Qué hace las glándulas paratiroides? Secretan la hormona paratiroidea o PTH, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la PTH? Tiene dos importantes mecanismos. Uno es sacar calcio del hueso para llevarlo al vaso sanguíneo, es decir, para mantener un calcio plasmático adecuado. Entonces, ya les digo que la función principal de la PTH, hormona paratiroidea, es mantener el calcio plasmático en valores normales. Otra función importante de la PTH es sobre el riñón. Se considera que es una hormona que va a ayudar a la liberación de vitamina D y también es la hormona fosfatúrica. Va a hacer que se elimine fósforo en la orina. El riñón, por su parte, va a sintetizar en las células intersticiales a la vitamina D. Ay. La vitamina D2 que se ha formado en el hígado se convierte en el riñón en vitamina D3. Esta vitamina D3 en el intestino va a reabsorber calcio y fósforo. Y obviamente del intestino se absorbe calcio para el torrente sanguíneo. La PTH es un polipéptido liberado en situaciones de hipocalcemia. Ya les he dicho, la hormona paratiroidea es la hormona encargada de mantener el calcio plasmático en valores normales, estimulando la resorción ósea. O sea, acuérdense esto, siempre que haya disminución del calcio plasmático, el organismo va a sacar calcio de los huesos. Eso es súper importante. Muy bien, seguimos. Estoy un poco cansado de tener una jornada complicada. Bueno, incrementa indirectamente la absorción intestinal de calcio porque les he dicho que la PTH sintetiza calcitriol del riñón y aumenta la reabsorción tubular
de calcio en el túbulo distal y colector. Es la hormona fosfatórica. Gracias a la PTH, el fósforo que llega al túbulo proximal se va a eliminar porque la PTH disminuye la reabsorción proximal de fósforo. Ahora, ¿cómo se regula la PTH? Bueno, si disminuye el calcio plasmático, se libera PTH por las glándulas paratiroides. Este ayuda a la síntesis de calcitriol para que absorba calcio, ¿no es cierto? A su vez, hay un mecanismo de retroalimentación donde el calcitriol inhibe la síntesis de PTH. El fósforo, cuando se eleva, aumenta los niveles de PTH porque la PTH es fosfatúrica, entonces tiene que eliminar. Y cuando el fósforo es bajo, más bien se inhibe la PTH. El calcitriol. El calcitriol es la hormona D3 activa. Solamente para recordarles, ahora les voy a mostrar unas imágenes, pero la vitamina D1 se sintetiza en la piel. El principal sustrato es el sol, los rayos del sol, ¿ya? Entonces, esto es un ratito, no sé qué ha pasado aquí. ¿Están viendo eso? Ya, creo que ya hemos vuelto. Ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, ojalá que no me moleste. Bueno, la vitamina D3 se forma en las células de los túbulos renales, ¿ya? Actúa sobre, la vitamina D3 va a actuar, ¿qué ha pasado aquí? Esperemos un segundito, por favor. No se vayan, tranquilos, que ya acaba esto. No. Ya. Pucha, deme un segundito, no sé qué ha pasado, primera vez que pasa esto. Ya. Entonces, la vitamina D3 se produce en los túbulos renales y la vitamina D3, una vez sintetizada, va. Oh my God. Ya. La vitamina D3 actúa en la glándula paratiroides en un complejo vitamínico, ¿ya? Que se llama, que es un receptor. Oh my God. Ya. Es un complejo, entonces, es un receptor de vitamina D3 que está en la glándula paratiroides, ¿ya? ¿Qué estimula la síntesis de calcitriol? Cuando el fósforo baja, porque el calcitriol absorbe fósforo del intestino, cuando el calcio baja, porque el calcitriol absorbe calcio del intestino, o cuando aumenta la PTH. No se olviden que el calcitriol inhibe la PTH. Entonces, ¿qué hace el calcitriol? El calcitriol estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Aumenta la reabsorción de calcio en el riñón.
y aumenta la resorción ósea en el hueso. Promueve la maduración y diferenciación de los osteoclastos. ¿Ya? Muy bien. Esto es bien importante. Recuerden ustedes que el osteoclasto es la célula que va a destrozar el hueso, va, va a eliminar las sales de calcio del hueso. Y los osteoblastos van a sintetizar hueso, ¿no es cierto? Muy bien. La calcitonina es sintetizada en las células C de la glándula tiroides y su función es inhibir la resorción ósea osteoclástica, o sea, al revés del calcitriol. Disminución del calcio sérico, disminución de la resorción tubular de calcio. Bueno, aquí quiero que me atiendan, por favor. Como les decía, este es el sol, ¿ya? El sol actúa sobre la piel. En la piel se forma la vitamina D1. La vitamina D1 en el hígado se convierte en vitamina D2, ¿ya? O es la 25 colecalciferol, ¿no es cierto? La vitamina D2 en el riñón se va a convertir en la 1,25 dihidroxicolecalciferol, también conocida como calcitriol, que es de lo que estamos hablando. El calcitriol en el intestino absorbe calcio y fósforo. Ese calcio se va a depositar en el hueso como sales de calcio, ¿ya? Y la PTH, que hace lo siguiente, la PTH regula este calcio plasmático sacando calcio del hueso, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a retroceder uno. ¿Qué pasa cuando no hay riñón? O sea, fíjense acá, de pronto hay insuficiencia renal o no hay riñón porque el paciente hizo una enfermedad renal. La glándula paratiroides crece y a veces se forman adenomas paratiroideos. Lo que vamos a ver a continuación son las alteraciones del calcio. Cuando sube se llama hipercalcemia y cuando baja se llama hipocalcemia. Y del fósforo, cuando sube se llama hiperfosforemia y cuando baja se llama hipofosforemia. Entonces, la hipercalcemia. La hipercalcemia, recuerden ustedes que el calcio sérico normal es de 8,5 a 10,5. Hipercalcemia, que es un estado peligroso, se dice que cuando el calcio es mayor a 10,5, ¿ya? En pacientes que tienen desnutrición debe corregirse según los valores de albumina con esta formulita. Calcio total más 0,8, que es una constante, menos 4 menos albúmina, ¿ya? Muy bien. Por cada gramo de albúmina que baje el calcio sube en 0,8. Muy bien. Vamos a hablar de hipercalcemia verdadera cuanto el aumento en la absorción intestinal de calcio. El aumento en la absorción intestinal puede ser por el síndrome leche álcalis. ¿A qué se refiere este síndrome leche álcalis? Se refiere a esos pacientes, generalmente mayores de edad, en los que el médico le dice, no, tiene calcio bajo, entonces consuma mucha leche porque la leche tiene calcio y además tome estas tabletas de calcio 3 veces al día, etcétera. Entonces, lo que hace el paciente es tomar mucha leche, toma mucho calcio y el calcio se eleva y eso se llama síndrome leche álcalis, ¿ya? Pero también puede haber una hipervitaminosis D, gran cantidad de vitamina D. Entonces, ¿por qué? Porque ahora con eso del COVID se puso de moda la vitamina D, ¿no es cierto? Muchos han empezado a medir vitamina D y todo el mundo dice, ah, tienes deficiencia de vitamina D, tus defensas están bajas. Entonces se ha empezado a dar muchísima vitamina D a las personas. Sin embargo, el consumo excesivo es malo. Enfermedades como la sarcoidosis y algunos linfomas. También podría ser que el calcio salga de los huesos, por eso hay hipercalcemia, en el hiperparatiroidismo, en el hipertiroidismo, en inmovilizaciones prolongadas y en neoplasias como sea de mama, sea de pulmón
y el mieloma múltiple. Recuerden que el mieloma múltiple activa los osteoclastos y siempre habrá hipercalcemia. También causas misceláneas, como la utilización de tiacidas. Las tiacidas absorben calcio, es parte de su mecanismo de acción. La destrucción de los músculos, la rhabdomiolisis o el feocromocitoma. Entonces, cuando se habla de crisis hipercalcémica, cuando el calcio sérico está entre 14 o 15. En esta cifra, acuérdense bien, ya se considera una emergencia. Por favor, no se olviden, una emergencia. ¿Qué pasa cuando el calcio es muy alto? El paciente se deshidrata porque la hipercalcemia o la hipocalemia, eso les acuérdense cuando hablábamos de potasio, pueden provocar una diabetes insípida nefrogénica, es decir, alterar los receptores del riñón para la hormona antidiurética y se convierte en una diabetes insípida. Puede tener compromiso de la conciencia y pueden taponar los túbulos renales provocando una injuria renal aguda. Otros síntomas de hipercalcemia menos frecuentes, anorexia, estreñimiento, puede provocar úlcera péptica, pancreatitis por calcificación del conducto de Wilson, nefrolitiasis, nefrocalcinosis. ¿Qué es la nefrocalcinosis? Fíjense, en ocasiones nos reportan ecografías como estas, donde hay muchísimo color blanco en las médulas renales, pero las cortezas siguen negritas, ¿no es cierto? Acá, fíjense en esta radiografía de abdomen, fíjense cómo están depintadas las médulas. Que una imagen bonita, pero esto se llama nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis no es una enfermedad, sino es un hallazgo imagenológico de depósito de calcio en las médulas del riñón. ¿Cómo debemos tratar una hipercalcemia? Primero, aumentando la excreción de calcio. O sea, ¿qué cosas excretan calcio del organismo? Primero, la expansión de volumen. No se olviden que el calcio puede estar concentrado. Entonces, primero, expansión de volumen. Luego, la furosemida elimina calcio. Hay que dar un diurético, pero tiene que ser diurético de asa, porque hemos dicho que las tiacidas aumentan el calcio. Si el caso es muy grave, el paciente está con un calcio demasiado alto, se puede hacer hemodiálisis, ¿ya? Entonces, eso es aumento en la excreción renal de calcio, pero también podríamos utilizar o recurrir a una disminución en la salida de calcio del hueso. Para eso podemos utilizar bifosfonatos que inhiben la resorción osteoclástica y la calcitonina. Acuérdense que la calcitonina sintetizada por la tiroides lo que hace es inhibir a los osteoclastos. Y por último, disminución de la absorción intestinal con glucocorticoides. Es decir, tendríamos que evitar que el calcitriol siga absorbiendo calcio, ¿no es cierto? Vamos a hablar de hipocalcemia. La hipocalcemia se define como el calcio sérico menos de 8,5 miligramos por decilitro o el calcio iónico, que normal es de 1,2 a 1,3, esté por debajo de 1,15. Por cada gramo de descenso de la albumina, el calcio disminuye en 0,8. Eso no se olviden, por favor. ¿Ya? Entonces, si el paciente está desnutrido y tiene hipoalbuminemia, hay que hacer ese factor de conversión. ¿Qué puede provocar que el calcio baje? Precipitaciones, ligamentos o quelación intravascular. La hiperfosfonemia, pancreatitis aguda, síndrome del hueso hambriento. Esto se llama cuando hay quimioterapias, entonces el hueso empieza a captar demasiado calcio. Metástasis y uso de quelantes, citratos, lactatos. Es muy raro que se provoque una hipocalcemia por déficit de aporte deficiente de calcio, ¿no es cierto? Pero podría darse en individuos desnutridos crónicos. Entonces, el hipoparatiroidismo, eh, que es un aporte deficiente de calcio, o sea, si no hay glándulas paratiroides no va a haber PTH y si no hay PTH no va a haber calcio plasmático elevado, ¿no es cierto? Entonces, en pacientes que se les ha sacado la tiroides y se han llevado las paratiroides también, puede pasar eso. La hipomagnesemia o presencia de enfermos críticos quemados.
O también puede haber hipocalcemia cuando hay deficiencia de vitamina D, insolación, o sea, pacientes que están confinados, que nunca salen al sol, pueden tener deficiencia de vitamina D, un síndrome de mala absorción, tiene mucha vitamina D, hace baños de sol, pero el paciente tiene mala absorción. En la enfermedad renal crónica, siempre hay hipocalcemia en la enfermedad renal crónica, porque no hay calcitriol, acuérdense de eso. ¿Quién secreta el calcitriol? El riñón. Cirugía de tracto digestivo o anticonvulsivantes. Entonces, ¿qué es lo más interesante de la hipocalcemia? Que puede ser muy leve hasta muy grave. Primero, que puede producir arritmias cardíacas. Esto es bien importante, ¿ya? Luego, puede haber espasmos musculares. Esto es típico de la hipocalcemia. El espasmo carpopedal y la tetania con los famosos signos de Chebostek y Trousseau. Entonces, veremos eso un poquito. Este es el signo de Chebostek. Fíjense, ¿me están escuchando? ¿Están Sí, ahí? doctor. Se le escucha bien, doctor. Excelente. Atentos, por favor. Este es el signo de Chebostek, que consiste en percutir el mentón con un martillito. El paciente está con la boca entreabierta, percutes e inmediatamente cierra la boca. Ese es el signo de Chebostek, hipocalcemia, porque hay contracción muscular, ¿no es cierto? Y aquí al lado tienen este signo que es el espasmo carpopedal, que se llama el signo de Trousseau. Ustedes tienen su mano y la mano se pone de esta manera cuando hay un espasmo muscular importante. Esto, ¿cómo se hace? Entonces, toman la presión arterial y en la presión arterial media, por ejemplo, la presión es 120-80, 120-80, entonces la presión arterial media será 100, dejan el manguito insuflado con 100 milímetros de mercurio durante 5 minutos y si el paciente tiene hipocalcemia, va a manifestar un espasmo carpopedal. Aquí estaría el manguito. Lo dejan 5 minutos y hace esto. ¿Ya? Este se llama signo de Trousseau. Bueno, ¿cómo se trata el calcio? Si el calcio es muy bajo y hay signos clínicos, espasmos musculares, signo de Chebostek-Trousseau, debe darse calcio intravenoso siempre de administración lenta. No se olviden que un calcio en infusión rápida es peligroso, puede provocar arritmias. Si el calcio es moderado, está entre 7 a 8, o sea, la hipocalcemia es moderada, 7 a 8, infusión intravenosa en 2 horas y además se puede iniciar calcio bioral. Si la enfermedad renal crónica tiene hiperfosforemia, hay que dar carbonato de calcio y siempre valorar el magnesio. No se olviden que el magnesio puede bajar también en situaciones de hipocalcemia y hay pacientes que tienen calambres por déficit de magnesio, ¿no es cierto? Por eso hay tabletas famosas que los deportistas las conocen bien, como el magnatil cálcico y etcétera, ¿ya? O se puede dar también calcitriol. Muy bien. Ya para acabar, vamos a tratar de acabar la parte del fósforo muy rápidamente, ¿ya? Hiperfosforemia se denomina a una elevación del fósforo por arriba de 4.5 miligramos por decilitro. ¿Qué puede provocar una hiperfosforemia? Lo más frecuente, una enfermedad renal crónica. Si el riñón no puede eliminar fósforo porque está insuficiente, se va a elevar el fósforo, ¿no es cierto? También uso de bifosfonatos o acromegalo. Sobrecarga exógena de fósforo. Hay muchas veces que se da fósforo para algunas situaciones y el exceso, pues obviamente va a provocar hiperfosforemia. Movimiento transcelular de fósforo, síndrome de lisis celular, rhabdomiolisis, etcétera, cosas más raras. ¿Por qué es importante saber de hiperfosforemia? Porque la hiperfosforemia, acuérdense bien, junto con un calcio elevado, van a aumentar lo que se llama el producto calcio-fósforo, que no es nada más que la multiplicación de la cifra total de fósforo y calcio. Si ese resultado es más de 50, hay posibilidad de calcificaciones. Y fíjense en esta imagen.
de esta resonancia. Acá tienes las vértebras, una vértebra aplastada, pero tienes osteoporosis, pero en la arteria aorta y en sus ramas, esta debe ser la mesentérica inferior probablemente, tienen calcificaciones, fíjense. ¿Ya? Entonces, fósforo alto por calcificaciones en órganos, no solo en las arterias, sino pueden haber calcificaciones en pulmones, calcificaciones en sistema digestivo, etcétera. Cuando hay calcificaciones en partes blandas, se llaman tumores pardos, por si acaso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Forzar la diuresis. Acuérdense que el fósforo se elimina por riñón forzando la diuresis. Si la hiperfosforemia es crónica, es decir, el paciente tiene enfermedad renal crónica, se puede dar un quelante de fósforo que se llama Sevelamer, ¿ya? Sevelamer. Eso ya hay en Bolivia. Entonces, tú das con las comidas para que este medicamento quele el fósforo. ¿Qué quiere decir? Que le atrape el fósforo y se elimine con él, ¿ya? Bueno, ya para acabar, unas palabritas de la hipofosforemia. La hipofosforemia se da cuando el fósforo sérico baja de 2,5 y es muy grave si es menor a 1. El fósforo normal, les repito, es de 2,5 a 4. ¿Qué puede pasar para que haya hipofosforemia? Redistribución del fósforo intracelular en una alcalosis respiratoria, disminución de la absorción intestinal, diarreas crónicas, un postoperado de resección intestinal, esteatorreas, abuso de antiácidos, etcétera. O hay pérdidas renales con un hiperparatiroidismo primario. Solamente para decirles esto, si el paciente tiene riñones normales y tiene un problema en la glándula paratiroides, un nódulo, entonces la PTH aumenta, el calcio aumenta y el fósforo disminuye. Eso se llama hiperparatiroidismo primario. Pero si el paciente tiene enfermedad renal, no va a haber calcitriol y no se va a absorber calcio y fósforo del intestino, ¿ya? Y el calcio bajo va a hacer que se estimule la PTH. Eso se llama hiperparatiroidismo secundario, secundario a la enfermedad renal. Bueno, entonces hay que dar sales vía oral de fósforo en este caso. ¿Qué clínica puede tener el paciente? Insuficiencia cardíaca, fracaso respiratorio o anemia hemolítica. Esto es bien importante. A veces cuando el paciente tiene hemólisis, hemólisis y hemólisis, de pronto es porque tiene el fósforo bajo, ¿ya? Entonces, si el fósforo es mayor a 2, no es necesario reponerlo. Si es menor, suplementos orales y solamente se da vía intravenoso si fuera muy urgente. Muy bien, voy a dejar de compartir. Bueno, amigos, entonces, colegas o futuros colegas, estudiantes, espero que les hayan gustado estas clases. Yo, la verdad, quería darles clases presenciales, pero realmente la poca asistencia no me ha motivado, pero he hecho el esfuerzo de darles los temas que me corresponden darles. Cada año cambiamos. Al año, a los que con gusto repitan la materia, les vamos a dar otros temas. Bueno. ¿Alguna pregunta en relación al tema de hoy? Doctor, yo tengo una consulta. ¿La hipercalcemia se puede dar, bueno, además de del consumo excesivo de vitamina D, ¿en qué otros casos se podría dar? Lo más importante es que no haya un cáncer, un mieloma múltiple, ¿ya? No se olviden que el mieloma múltiple es una alteración de las células plasmáticas, eso ya lo van a ver en hematología, donde hay hiperactividad de los osteoclastos y siempre va a haber hipercalcemia. Y otra cosa es que el paciente no esté tomando mucho calcio o no esté consumiendo mucho lácteo. Esas son las principales causas. Gracias, doctor. ¿Qué más? Bueno, nada más, muchachos. Estimulen, por favor. Estoy haciendo un movimiento para que las clases sean obligatorias, las teóricas, a partir del siguiente año.
¿ya? Ojalá me hagan caso. Bueno, muchachos, entonces, por favor, el representante de curso póngase en contacto con el doctor José Gutiérrez para que mañana continúe él con sus teóricas, que es la última parte de nefrología. Conmigo para hasta cualquier ratito. Que estén bien, sean buenos, estudien mucho. Chao, chao. Muchísimas gracias.